Lo primero que tenemos que empezar a visualizar, digamos, cuando nosotros vamos a hablar de un cambio de base es, en primer lugar, qué es una base y cómo un vector determinado puede escribirse en relación a los elementos de la base, ¿no? Entonces, si nosotros observamos esta pantalla, podríamos decir que no hay nada. En realidad, lo que nosotros tenemos acá es el plano, y nosotros estamos acostumbrados a ver el plano en términos de estos dos vectores, el vector y el vector j, ¿sí? Estos dos vectores y j lo que nos van a determinar son los ejes cartesianos que nosotros ya conocemos, ¿no? O sea, todos los múltiplos de y van a formar parte, digamos, de la recta y igual a 0, ¿sí? Y los múltiplos del vector j van a formar parte de lo que sería lo que nosotros conocemos como la recta y, ¿sí? Entonces, cualquier vector dentro del plano cartesiano nosotros lo podemos ver como una combinación lineal de estos dos vectores. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero hacer 2i, sería este vector que tengo acá. Si quiero hacer 2i más 3j, ¿sí? Si quiero hacer, por ejemplo, menos 3i menos 2j, ¿sí? O sea, cualquier elemento. ¿Qué quiere decir una combinación lineal? Si recordamos, era la suma de dos múltiplos de estos dos vectores. Entonces, cualquier vector del plano yo lo puedo poner en términos de estos vectores i y j, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en vez de tener estos vectores yo tengo otros vectores, digamos, de esta base, ¿no? De una base para R2, ¿no? Supongamos que yo en vez de tener vector i y j, uso los vectores W1, cuya componente es 2, 1, y W2, cuya componente es menos 3, 1, ¿sí? Fíjense, en realidad estos dos vectores también forman una base para R2 porque son linealmente independientes, o sea, no son colineales, ¿sí? Y generan a todo el espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora los nuevos ejes coordenados van a estar dados en función de ¿quién? De las rectas que contienen a W1 y a W2, ¿sí? Entonces, cualquier elemento de este espacio va a estar en términos de ¿quién? De W1 y W2. Entonces, este punto que yo tengo acá, en realidad lo puedo ver como, esperen que voy a poner acá, este vector que yo tengo acá. ¿Y quién es? No es ni más ni menos que hacer 2 veces W1 más 3W2, ¿sí? Entonces, este punto B, que aparece, digamos, acá, este punto que yo tengo acá, está escrito en términos de W1 y W2. La pregunta sería, ¿cómo puedo escribir este punto en términos de los ejes coordenados I y J, ¿sí? O sea, ¿cómo lo puedo nombrar en términos ahora de los ejes coordenados? Entonces, este punto B que tengo acá, que ya les dije era 2 veces W1 más 3 veces W2, no va a ser 2 veces I más 3 veces J, ¿no? Porque si yo grafico, este punto F que tengo acá es 2 veces I más 3 veces J, ¿no? Entonces yo no puedo usar los mismos escalares de la combinación lineal que resulta para W1 y W2 que la combinación lineal que resulta para I y J, ¿no? Entonces un poco lo que vamos a hacer ahora al cambiar de base es escribir este punto B en términos de quién, dados, digamos, en términos de la base que está formada por W1 y W2, lo vamos a escribir, por ejemplo, en términos de los vectores I y J, y en una segunda instancia lo vamos a hacer en términos de cualquier conjunto de vectores de otra base para R2, ¿sí? En este caso particular. Pasemos en limpio entonces lo que hemos hecho, digamos, en forma gráfica, ¿no? Nosotros teníamos el vector B, ¿sí? Que si nosotros lo escribimos a este vector B en términos de una base, le vamos a llamar B sub 1, ¿sí? Tiene las coordenadas 2 veces W1 más 3 veces W2, ¿no? Donde, fíjense, B sub 1 es la base que está formada por los vectores W1, vamos a poner
W1 y W2. ¿Está bien? Pero ¿quiénes son W1 y W2? Bueno, W1 son los vectores en términos, digamos, de la base canónica. El vector 2, voy a escribir mejor acá, 2, 1, ¿sí? Y el vector menos 3, 1. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué quiere decir que WB, digamos, escrito en términos? Porque yo este vector B, o sea, este punto B que tengo acá, lo puedo escribir haciendo la combinación lineal de W1 y W2. Si yo escribo o hago, digamos, 2 veces W1, estaría obteniendo este vector. Entonces, para conseguir, digamos, quiénes son los vectores, el punto B, digamos, como combinación lineal, este punto de acá sería 2 veces W1, ¿sí? Como para que empezamos a entender de qué se trata. Y este W2, si yo lo multiplico por 3, voy a obtener, a ver si se ve bien esto que estoy escribiendo acá, este que tengo acá es 3 veces W2, ¿sí? Entonces, fíjense, la suma de estos dos me da como resultado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que ir en términos de quién. O sea, uno va en este sistema de ejes coordenados, va a ir caminando en forma paralela a quién, a los ejes que tengo. Como W1 es uno de los ejes, entonces yo acá tengo que caminar en forma paralela a este W1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá yo voy a caminar en forma paralela, ¿sí? ¿A quién? A el W1. Lo voy a hacer mejor, para que se vea mejor. Obviamente esto es la idea, uno lo puede hacer bien, digamos, pero es para que se entienda qué quiere decir que yo estoy en términos de una base o de otra, ¿no? Entonces, camino paralelo, ¿quién? Paralelo a este eje que tengo acá, ¿sí? Y fíjense, cuando yo quiero escribir 3W2, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer paralelo a ¿quién? Y lo voy a hacer paralelo a este eje que tengo acá, ¿sí? O sea que en realidad a partir de este yo tendría que hacer acá una recta paralela, ¿no? Un segmento que sea paralelo. Entonces, también lo voy a tratar de escribir o de hacer lo más paralelo posible, ¿sí? Entonces, cuando sumo 2 veces W1 más 3 veces W2, obtengo ahí este vector B que aparece acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si yo en vez de tener esta base tuviera la base canónica, ¿sí? Fíjense, acá yo no puedo hacer 2 veces I más 3 veces J, porque me va a dar un vector que está acá en el primer cuadrante, ¿está bien? Entonces la pregunta sería, este vector B que yo tengo acá, va a tener que ser un múltiplo de I, ¿sí? O sea, si yo hago acá la proyección de B, o sea, va a tener que ser este múltiplo de I, que yo no sé cuánto va a ser, ¿sí? Y si yo acá hago la proyección siempre paralelo a los ejes coordenados, ¿sí? Y este múltiplo de J, ¿sí? O sea que acá va a ser un alfa por I, ¿sí? Y acá va a ser un beta por J. Entonces, para poder escribir este punto B que tengo acá en términos de I de J, tengo que saber quiénes van a ser los escalares alfa y beta que yo voy a necesitar usar, ¿sí? Fíjense, el punto es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el sistema de referencias por el cual yo voy a llegar a ese punto. En uno voy a usar los vectores W1 y W2. Y en otro, o sea, si yo acá tuviera que escribir quién es la base va a estar formada por quién, por el vector I y por el vector J. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar ahora es encontrar estos escalares alfa y beta que me permiten escribir este punto B en términos de la base canónica, dado ese punto B en términos de la base B sub 1, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que uno puede empezar a trabajar es la siguiente. Fíjense, para poder escribir este vector B, B que tengo acá, B escrito en términos de la base 1, va a ser el 2, 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que era 2 veces el W1 más 3 veces el W2. Entonces, ahora, ¿cómo voy a poder escribirlo respecto de la base canónica? Yo voy a trabajar con este vector siempre haciendo un reemplazo de W1 y W2
con lo que valen. O sea, este 2, 1 en realidad va a ser el W1, ¿sí? Que está escrito en términos de ¿quién? En términos de B, porque el 2, 1 es el que está escrito en términos de la base canónica. Y este vector que aparece acá es el W2, pero está escrito en términos de la base B. Recordemos que la base B es la base canónica, ¿no? Entonces yo tengo los vectores de la base 1 que están escritos en términos de la base canónica. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, voy a trabajar acá y yo voy a decir, bueno, ¿cómo puedo escribir este vector B? ¿Sí? Ahora yo lo quiero escribir en términos de la base B, o sea, de la base canónica, ¿sí? Fíjense que el vector 2, 3 corresponde a ser, como vimos antes, 2 veces W1 más 3 veces W2, ¿sí? Pero ¿quién era W1 y W2? Y bueno, W1, pensando en términos de la base B, era el vector 2, 1, ¿no? Y W2, de nuevo, pensando en términos de la base B, es el vector menos 3, 1, ¿sí? Escrito en términos de la base B. Entonces, el vector B, escrito en términos de la base B, considerando la base B como la base canónica, no es ni más ni menos que hacer este producto de vectores que yo tengo acá, ¿no? O sea, acá yo voy a ver, ¿qué me va a quedar? 2 por 2, ¿sí? Y acá me va a quedar 2 por 1, y acá me va a quedar 3 por menos 3 en la primera componente, y acá me va a quedar 3 por 1, ¿sí? Y esto no es ni más ni menos que hacer 2 por 2 más 3 por menos 3, y acá abajo me va a quedar 2 por 1 más 3 por 1, ¿sí? Menos 3. Esto, si yo lo quisiera escribir en forma, digamos, en referencia a los vectores I y J, sería lo mismo que hacer 2 por 2 más 3 por menos 3, ¿sí? En la dirección de I, más, me quedó chiquito acá, 2 por 1 más 3 por 1 en términos del vector J. Entonces, fíjense, haciendo este reemplazo que yo acabo de encontrar ahora, yo lo que he obtenido es cómo poder escribir este vector B, digamos que estaba en términos de la base 1, lo escribí en términos de la base 2, ¿sí? Entonces, la cuestión es, de nuevo, esto que yo hice acá, tengo números enteros, es bastante sencillo de encontrar con este ejemplo que yo tengo, pero yo puedo tener infinitas bases, ¿no? Entonces, dadas infinitas bases, lo que yo voy a querer es encontrar realmente cuáles son los escalares alfa y beta que me permiten, digamos, ir de una base a otra. Voy a retomar la última ecuación con la que estaba trabajando, que tenía que ver con encontrar el vector B respecto de la base canónica, ¿no? Entonces me quedaba 2 por 2 más 3 por menos 3, ¿sí? En I más 2 por 1 más 3 por 1, J, ¿sí? Si yo resuelvo, digamos, estos valores, acá me va a quedar 2 por 2, 4, menos 9, esto me queda menos 5, y acá me queda 2 por 1, 2, más 3 por 1, me da 5, o sea que esto me da 5J, ¿sí? Quiere decir que estas son las coordenadas del vector del punto B que yo estaba trabajando, digamos, respecto de la base canónica, ¿no? Si uno observa esta parte de la igualdad, se puede escribir matricialmente como 2, 1, menos 3, 1, por 2, 3, ¿sí? O sea, yo puedo reescribir en forma matricial esta parte de la ecuación, ¿no? Y de este lado de la ecuación yo lo puedo escribir como el vector menos 5, 5, ¿sí? Quiere decir que en realidad encontrar el vector B en términos de la base canónica implica hacer un producto de una matriz que nosotros le vamos a llamar matriz de cambio de base, ¿sí? Esta matriz que nosotros tenemos acá. Generalmente se suelen usar las letras P o la letra Q, digamos, para la matriz de cambio de base, ¿sí? Por, fíjense, el 2, 3, ¿quién era? Era el vector, ¿no?
el vector B en términos de ¿quién? De la base 1, o sea, de la base no canónica, ¿no? En este caso. Y esto me va a dar como resultado ¿quién? El vector B en términos de la base canónica, ¿sí? Entonces, para encontrar un vector dado en términos, en la base canónica, que está dado en términos de otra base, yo necesito hacer el producto de una matriz P por el vector dado en términos de la base 1 y esto me va a devolver como resultado el vector B en términos de la base canónica, ¿sí? Entonces, esta matriz P, si uno observa cómo están, digamos, compuestas sus columnas, ¿no? Cada una de las columnas que va a tener esta matriz P corresponden a quién? A no más ni menos que a W1 y a W2, que son los vectores de la base 1, ¿sí? Entonces, para encontrar un vector B cualquiera, ¿no? En términos de la base canónica, que esté dado en términos de otra base, tenemos que hacer la multiplicación de una matriz P, a la cual le vamos a llamar matriz de cambio de base, cuyas columnas son los vectores de la base no canónica, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el vector B dado en términos de la base 1 en este caso, ¿no? Y eso me va a dar como resultado el vector B en términos de la base canónica. Entonces, lo que vimos recién nos permite pensar, ¿no? Que si yo tengo una base 1 cualquiera, o sea, tengo un vector expresado en términos de esa base 1, yo puedo escribir este vector en términos de una base 2, ¿sí? O sea, a este vector que tengo acá lo puedo escribir en términos de la base 2, siempre y cuando yo consiga una matriz P a la que le voy a llamar matriz de transición, ¿sí? Matriz de transición, que me permite, obviamente, escribir los vectores de la base 1 en términos de la base 2. Transición. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para hallar esta P? ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es el vector X. Lo quiero escribir en términos de la base 2, va a ser a partir del producto de P por el vector X en términos de la base 1, ¿no? Y esta matriz P que yo tengo, la voy a construir escribiendo, digamos, los vectores de la base 1 como combinación lineal de los vectores de la base 2, ¿no? Acá. Escribiendo los vectores de la base 1 como combinación lineal de los vectores de la base 2, ¿sí? Esto funciona para cualquier dos matrices con las que yo esté trabajando. No solo eso, sino que como esta P va a estar escrita en términos de vectores que forman una base, cuando yo, digamos, la trabaje, siempre va a tener inversa esta matriz P, ¿no? Porque los vectores que forman sus columnas van a ser vectores de una base. Entonces yo podría trabajar acá y premultiplicar por P a la menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar P a la menos 1 por X en términos de la base 2 y esto me va a quedar P a la menos 1 por P, uso propiedades de matrices, asocio, por X en términos de la base 1. Quiere decir que si yo tengo el vector X en términos de la base 2 y lo quiero escribir en términos de la base 1, lo voy a hacer a través de ¿quién? Del producto de P a la menos 1 por el vector X en términos de la base 2, ¿sí? O sea que para ir y escribir, dado el vector X en términos de la base 2, puedo escribirlo a ese vector en términos de la base 1 a través de ¿quién? De la matriz de transición, que no es ni más ni menos que la inversa de P. O sea, para ir de una base a otra uso una matriz y para ir de la segunda a la primera, o indistintamente, digamos, voy a usar la inversa de esa matriz. Bueno, esto es muy interesante como para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a ver un ejemplo más claro, donde si yo voy y lo que voy a hacer es trabajar con la base canónica, voy a ver que esta matriz se construye muy simplemente y después vamos a ver cuando las bases, ninguna de las dos son la base canónica, entonces cómo puedo construir esta matriz de transición. Vamos a volver entonces al ejemplo con el que estábamos trabajando. Entonces fíjense que nosotros teníamos la base 1 era la base que estaba formada por los vectores 2, 1 y menos 3, 1, ¿sí?
cierro, y la base 2 era la base canónica, o sea, la que estaba formada por el vector 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Entonces, en primer lugar, esto se va a cumplir siempre para ir, ¿no? Para ir de cualquier base a la canónica. Acá yo estoy poniendo un ejemplo de R2, pero esto mismo se puede aplicar a cualquier Rn, digamos, con el que nosotros estemos trabajando. Recordemos, encontrar un vector en términos de la base C, o sea, o acá sería de la base canónica, ¿sí? Este sería X en la base canónica, como vimos recién, era encontrar la matriz P por el producto del vector X en términos de la base 2, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que ver es encontrar esta P que tenemos acá. Y como vimos nosotros, ¿quién va a ser la P con las bases B1 y B2 que nosotros estamos trabajando? Bueno, la P va a ser aquella que tenga los vectores de la base 1, digamos, como columnas. Entonces va a ser la matriz formada por 2, 1 y acá menos 3, 1. ¿Sí? Esta es la matriz P. O sea que ir de cualquier base a la base canónica es lo más sencillo del mundo. En segundo lugar, si yo quisiera ir, o sea, la matriz P, teniendo la matriz P ya está, porque digamos multiplico el vector en términos de la base 2 y directamente lo saco. Si nosotros ahora hiciéramos, digamos, otro proceso, entonces yo digo, para ir de la base canónica a cualquier otra base, recordemos que si yo quiero este vector X, digamos, en términos de la base 2, sería, digamos, y yo quiero, digamos, encontrarlo acá, estoy yendo a la base canónica, acuérdense que voy a usar P a la menos 1 por el vector X en términos de la base canónica, ¿sí? En nuestro caso, el P a la menos 1 va a ser la inversa de esta matriz P que tiene como columnas los vectores de la base 2, ¿sí? Entonces acá 2, 1 y menos 3, 1. Calculo la inversa, este proceso yo ya lo hice, entonces la matriz que voy a tener que usar es menos 1 quinto, 7 quintos, 1 quinto, menos 2 quintos, ¿sí? Entonces, ir de la base canónica a cualquier otra base o de cualquier otra base a la base canónica incluso es una operación bastante sencilla. ¿Qué tenemos que saber hacer acá? Bueno, multiplicar matrices con vectores, encontrar la matriz inversa, y fíjense la importancia ahora de encontrar la matriz inversa. Nosotros conocemos dos métodos, el que nos resulte más fácil, más sencillo, digamos, podemos utilizarlo indistintamente, cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver con un ejemplo y vamos a trabajar, digamos, cómo pasar, digamos, o cómo expresar un vector que está en términos de una base, en términos de cualquier otra que no sea la base canónica. Supongamos entonces que yo tengo acá una matriz, una base de sub 1, cuyos vectores son el vector 1, 1 y el vector 2, 3. Y tengo otra base de sub 2 que no es la base canónica, que está formada por los vectores 0, 3 y 5, menos 1. ¿Sí? Y tengo en particular, digamos, un vector X en términos de la base 1 que es el 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago ahora yo para encontrar la matriz de transición? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer, si ustedes recuerdan, es escribir los vectores de la base 1, o sea, cada uno de los vectores de la base 1, como combinación lineal de los vectores de la base 2. Si nosotros recordamos un poquito, ¿qué hacíamos para poder escribir estos vectores como combinación lineal de estos otros, ¿no? O sea, yo lo que tendría que hacer en definitiva es encontrar los valores de alfa, ¿sí? Tal que multiplicados por, acá le voy a llamar para que podamos, esto es B1, B sub 2, y este le voy a llamar W1 y W sub 2.
¿Qué quiere decir escribir cada vector B1 como combinación lineal de W1 y W sub 2? ¿No? Es encontrar los valores de alfa, tal que multiplicados por ¿quién? Por, lo voy a poner primero con los vectores, después voy a reemplazar los valores, alfa por W1 más beta por W2, ¿sí? Tengo que encontrar, y a esto aquí lo tengo que igualar al primer vector B sub 1, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Encontrar otros escalares, o sea que le puedo poner alfa 1, acá le voy a poner alfa 2 por W1 más beta sub 2 por W2 igual a B sub 2. De esta manera yo estoy escribiendo los vectores de la base 1 como combinación lineal de los vectores en la base 2. Ahora, esto, si ustedes recuerdan un poquito, yo lo voy a escribir acá con los vectores y después voy a armar las matrices que corresponden, ¿no? Acá me va a quedar alfa por 0, 3, alfa 1, más beta 1 por el vector 5 menos 1, ¿sí? Y esto me da como resultado el 1, 1. Por otro lado, acá voy a tener alfa 2 por el vector 0, 3, más beta sub 2 por el vector 5 menos 1, y esto me da como resultado el vector 2, 3, ¿sí? Esta primera parte, que es lo para cuando yo quiero encontrar si un vector, o sea, un vector, escribirlo como combinación lineal de otros, recuerden que armamos la matriz, donde yo acá voy a tener las columnas 0, 3, 5, menos 1, y en la parte de las soluciones el vector 1, 1, ¿sí? Y de este lado voy a ir haciendo un procedimiento similar. 0, 3, 5 menos 1 y en las soluciones que me voy a poner el vector 2, 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Operaciones de renglones para encontrar quién es alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta sub 2. ¿Sí? Yo armo, digamos, este sistema, trabajo y encuentro que yo acá puedo usar, por ejemplo, la reducción de Gauss o de Gauss-Jordan, con la que me sienta más cómodo. Y acá encuentro que este alfa 1 es 2 quintos y el beta sub 1 es 1 quinto, ¿sí? Y acá encuentro que alfa sub 2 es 2 quintos y que el beta sub 2 es 17 sobre 15. Quiere decir que yo encontré cuál es la matriz que representa, digamos, la matriz de transición. ¿Quién va a ser la matriz de transición? Bueno, la matriz de transición va a ser aquella que tenga como columnas, ¿sí?, estos escalares que yo acabo de encontrar acá, ¿sí? Entonces, la primera va a ser 2 quintos, 1 quinto, ¿sí? Y la segunda va a ser 2 quintos, 17 quintos, 15avos, perdón, ¿sí? Esta es la matriz de transición, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir el vector X, ¿sí?, en términos de la base 2, lo que tendré que hacer es multiplicar esta matriz P, o sea, hacer P. Está bueno que escriban acá, digamos, las condiciones primero en términos de matrices y vectores y después reemplacen, porque eso también me va dando como un soporte teórico y también para ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces multiplico por X en términos de la base 1, ¿sí? Si yo hago este producto, que yo lo hice acá, o sea, 2 quintos, 1 quinto, me quedó chiquito, 2 quintos, 17 sobre 15, por el vector X en términos de la base 1, esto me da 2, 1. Cuando hago este producto, ¿cuál es el vector que obtengo? El vector 29 sobre 15 y abajo 4 quintos, ¿sí? Me quedó un poco pequeño. Bien, entonces, lo más importante es encontrar la matriz de transición, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero es que ustedes vean que cuando yo trabajo, digamos, encontrando o escribiendo cada uno de los vectores de la base 1 como combinación lineal de los vectores de la base 2, lo que yo estoy haciendo es resolviendo acá un sistema, pero fíjense que acá siempre aparecen los vectores de la base 2, ¿sí? Acá aparecen los vectores de la base 2. Y en la parte esta aparecen los vectores de la base 1. ¿No? Entonces, hay una forma bastante práctica de poder resolver estos sistemas en forma simultánea,
¿sí? ¿Por qué digo en forma simultánea? Porque lo voy a escribir con amarillo por ahí como para que se vea. Si yo utilizara la reducción de Gauss-Jordan, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que obtendría, si yo hiciera Gauss-Jordan, en esta parte de la matriz yo voy a obtener sí o sí la identidad. ¿Y cómo sé eso? Y porque vos fíjate que los vectores que forman las columnas son base, ¿no? O sea, son los de la base 2. Entonces, si son base, ¿qué es lo que va a pasar? Son linealmente independientes. Por lo tanto, cuando yo haga la forma escalonada reducida, no me queda otra que me dé la identidad, ¿sí? Entonces yo podría pensar en armar como un supersistema, donde acá yo voy a tener 0, 5, 3 y menos 1, ¿sí? O sea, esto sería la base 2, ¿está bien? Y de este lado, en vez de escribir por un lado y por otro lado este sistema, o sea, en vez de hacerlo dos veces acá porque es 2 por 2, pero imagínense que si estamos trabajando con un sistema de 4 por 4, yo tendría que hacer 4, resolver, digamos, estas 4 matrices, ¿no? Entonces directamente acá voy a colocar los vectores de la base 1, ¿sí? Los vectores de la base 1. O sea, ¿qué voy a hacer? Desde donde yo estoy, por decirlo de alguna manera, hasta donde yo quiero ir, ¿sí? Van como en sentido contrario. O sea, a la derecha voy a poner donde estoy, la base 1. A la izquierda voy a poner la base 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que les propongo hacer? Hagamos la reducción por Gauss-Jordan hasta que de este lado me termine quedando a mí, ¿qué cosa? La identidad. Y de este lado, cada una de las columnas que yo voy a armar, ¿sí? Cada una de las columnas que voy a obtener, van a corresponder a ¿qué? A los vectores columna que corresponden a la matriz de cambio de base, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que yo voy a encontrar es la matriz P, la matriz que me hace ir desde la base 1 hasta la base 2. Con este mismo ejemplo lo voy a mostrar para que se vea, digamos, cuál es la idea y que nos da exactamente lo mismo. Retomémoslo y hagámoslo paso a paso. Entonces, fíjense, yo tengo que resolver el sistema 0, 5, 3, menos 1. Y acá voy a poner 1, 2, 1, 3. ¿Sí? O sea, estoy poniendo acá los vectores de la base 1. ¿Sí? Acá, en esta parte. ¿Sí? Y acá los vectores de la base 2. Entonces, lo que estoy haciendo es, desde donde estoy, o sea, desde la base 1, quiero ir a la base 2. ¿Sí? Bien. Para esto tenemos que usar la reducción de Gauss-Jordan. Por ejemplo, yo puedo hacer a R2, lo cambio por R1, o sea, hago el cambio de fila. Acá me queda 3, menos 1, 1 y 3. Acá me queda 0, 5, 1 y 2. Si me permiten, acá mismo puedo acá podría ser R2 sobre 3, o sea, para hacer un paso menos. Entonces acá me quedaría 3 sobre 3, que me da 1. Esto me queda menos un tercio, esto me da un tercio. Y 3 sobre 3, que me da 1. ¿Sí? O sea, hago dos operaciones ahí en una. Bien, fíjense que ya acá me quedó en forma escalonada. Se ve que esto va camino hacia la identidad, ¿no? Bien, ¿qué hago? Divido toda la segunda fila por 5. ¿Sí? O sea, a R2 lo cambio por R2 sobre 5. Lo voy a hacer acá abajo para que me quede bien. Entonces me queda 0, 1, 1 quinto y 2 quintos. Fíjense que empiezan a aparecer acá los escalares que antes yo les había llamado beta 2, beta 1 y beta 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hago? Lo que hago acá es a R1 lo cambio por un tercio de R2 más R1. Acá me da 1, acá me queda un tercio menos un tercio 0. Un tercio por un quinto me da 1 sobre 15, ¿sí? Más un tercio, esto me da 2 quintos, ¿sí? Y por último acá me queda 2 quintos por un tercio más 1, esto me da como resultado 2 quintos, ¿sí?
Entonces fíjense que evidentemente esto que obtuve acá es la matriz P, ¿sí? Y que cada una de las columnas que correspondían antes a los escalares alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, ¿sí? Entonces es una forma bastante rápida de calcular la matriz de transición cuando yo quiero ir de una base B sub 1 a una base B sub 2. Retomando un poquito lo que acabamos de ver, analicemos otra forma en la que podemos llegar a esa matriz de transición. Si tenemos nosotros una base B1 formada por los vectores B sub 1, B sub 2, ¿sí? Y tenemos una base B2 formada por los vectores W1, W2, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es encontrar una matriz P de transición que nos permita ir desde la base 1 a la base 2, ¿sí? Fíjense, esta matriz P, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, lo que tenemos que hacer es escribir los vectores de la base 1 en términos de la base 2. O sea, va a ser una matriz que va a tener en cada una de las columnas, ¿sí? Va a corresponder a lo siguiente. Por ejemplo, acá yo voy a tener el vector de la base 1, ¿sí? O sea, como columna, escrito en términos de la base 2. O sea, voy a tener que conseguir los escalares que me permitan esa combinación lineal. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, los vectores, el vector B sub 2, escrito en términos de B sub 2, ¿sí? Pensemos que en realidad nosotros previamente hemos trabajado con matrices de transición muy sencillas cuando nosotros vamos de una base cualquiera a la base canónica. Entonces, imaginemos que nosotros para ir de B sub 1 a B sub 2 hagamos lo siguiente. Vayamos desde B sub 1 hasta la base canónica y después desde la base canónica a B sub 2. ¿Por qué? Porque la matriz desde B sub 1 hasta la base canónica es una matriz muy fácil de conseguir, ¿sí? Es la matriz que va desde la base 1 a la canónica y ¿quién es? La matriz que tiene como columnas los vectores de la base 1, ¿no? Recuerden que lo vimos hace un ratito. O sea que esta es la más fácil de todas. Y incluso cuando yo tengo que trabajar con la matriz que va de la base canónica a la base 2, también. ¿Por qué? Porque si Q es la matriz que va de la base 2 a la canónica, ¿sí? Donde la matriz Q es la que tiene los vectores W1 y W2, ¿sí? Recordemos que para ir desde la canónica a la base 2, lo que yo tengo que usar, esto voy a borrar como para que se vea, la que yo voy a usar, ¿cuál es? Es la inversa de Q, ¿no? O sea, la matriz inversa de Q es la que va a ir desde la base canónica hasta la base 2, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo hacer para escribir, digamos, un vector cualquiera? Voy a hacer acá. ¿Cómo puedo hacer yo para escribir un vector cualquiera utilizando estas dos matrices que son bastante más sencillas de conseguir? Fíjense, si nosotros tenemos, a ver, un vector cualquiera, X, en la base canónica, va a resultar de hacer el producto de la matriz P, que va desde la base 1 hasta la base canónica, ¿sí? Por el vector X en términos de la base 1. Y por otro lado, fíjense, si yo multiplico la matriz Q, digamos a la menos 1, ¿no? La matriz Q a la menos 1, recordemos que es la inversa de esta matriz, ¿no? Por el vector X en términos de la base canónica, me va a dar como resultado el vector X en la base 2, ¿sí? Si yo reemplazo esto acá, me va a quedar la inversa de Q por la matriz P, que es la que va de la base 1 a la canónica, ¿sí? Por el vector en la base 1 y me va a dar igual a ¿quién? Al vector X en términos de la base 2, ¿sí? Quiere decir que yo puedo buscar estas dos matrices que son muy sencillas de conseguir, porque la matriz P es una matriz súper fácil, es la que tiene como columna los vectores la base 1. La matriz Q a la menos 1 es la que tiene los vectores columnas la base 2 y calculo la inversa, ¿sí? Porque estoy yendo desde la base canónica a la base 2. Entonces a esta matriz le calculo la inversa y consigo esa matriz Q. El producto de estas dos matrices, fíjense que acá yo realmente no tengo que resolver ese supersistema con Gauss, sino realmente hacer el producto de dos matrices y luego multiplicarlo por un vector en términos de la base 1 y eso me va a devolver el término,
el vector X en términos de la base 2. Quiere decir que este producto que yo tengo acá, de estas dos matrices, es en definitiva la matriz P que va a ir desde la base 1 a la base 2. Si te gustó este video, comenta, compartí o dale like. Gracias.